Retrato Hablado. Leyendas oscuras de personajes ilustres. Bueno, Retrato Hablado de Heidi Lamar, quien fue una célebre actriz, pionera, inventora, conocida por su papel en la época dorada de Hollywood. Estrella de películas icónicas como Éxtasis y Alger. Además, Lamar también inventó un sistema de comunicación por espectro ensanchado junto al compositor George Atil, lo que sentó las bases para tecnologías modernas como el Wi-Fi y el Bluetooth. Para conocer más detalles acerca de la vida de Heidi Lamar, hoy nos acompaña en el estudio Sebastián Cova. Él es cofundador del Círculo de Críticos Cinematográficos de Caracas y crítico de cine. Y para nosotros es un gran placer recibirle. Pero antes, vamos a escuchar como antesala a este tema que sin lugar a dudas va a ser muy interesante de compartir con todos ustedes, un micro que nos preparó nuestra compañera Michelle Cabrera, periodista y productora de éxitos. Heidi Lamar nació en 1914 en Viena. Fue una actriz austríaca estadounidense y una inventora destacada. Comenzó su carrera en Europa con películas como Éxtasis en 1933, pero su contribución más significativa llegó durante la Segunda Guerra Mundial, cuando aportó sus conocimientos en la invención de un sistema de tecnología que más tarde se conocería como el salto de frecuencia. Básicamente, esta permitía modificar de manera continua y aleatoria la frecuencia de transmisión de las señales de radio, lo que hacía sumamente difícil interceptar y descifrar las comunicaciones. Su idea se convirtió en un legado, definitivamente la precursora de la tecnología que se utiliza hoy en día en las comunicaciones inalámbricas, de los teléfonos móviles, de los sistemas de GPS y de la tecnología Wi-Fi. A pesar de la importancia de su invento, Lamar no recibió reconocimiento por su contribución hasta mucho después. Su patente caducó antes de que la Marina de los Estados Unidos comenzara a utilizar un sistema similar en 1962, durante la crisis de los misiles. No fue hasta 1997 que recibió reconocimiento oficial del gobierno de los Estados Unidos por su trabajo pionero en tecnología. La vida de Heidi Lamar estuvo marcada por el éxito profesional y desafíos personales, incluyendo múltiples matrimonios y dificultades financieras. A pesar de enfrentar obstáculos, su legado como estrella de Hollywood y pionera inventora sigue siendo celebrado en la actualidad. Una mujer de avanzada, inteligentísima, es increíble, además preciosa. Pionera, además, y visionaria de todo lo que tiene que ver con las comunicaciones. Y, bueno, bellísima. Se recuerda mucho a Vivian Leigh, ¿verdad? La de Sí, Lo que el se viento se llevó, se parecen, parecían cierto. mucho estas dos actrices. Pero bueno, dejemos que sea Sebastián Cova, que es el cofundador del Círculo de Críticos Cinematográficos de Caracas, crítico de cine, que nos está acompañando hoy aquí en el estudio para que nos hable más acerca de esta espectacular mujer y no solamente bella, sino también, pues, absolutamente talentosa en el mundo de la ciencia. ¿Cómo estás, Sebastián? Bienvenido. ¿Qué tal? Por cierto, tu hija mayor fue alumna mía. Ajá. En la ¿Qué UCAP. tal? Buena alumna. Ajá, qué bueno. Ajá. Se lo comentaré. Está en Madrid ahora. Sí, señor. A ver, Sebastián, vamos a comenzar por los inicios, la infancia de Heidi Lamar. ¿Qué nos puedes compartir acerca de Bueno, su ella, infancia? como dijeron ahí en el Ujú. micro, ella era austríaca originalmente en los tiempos del Imperio Austrohúngaro. Antes Ujú. nació justo cuando acababa de estallar la Gran Guerra o la Primera Guerra Mundial, como también se la conoce. Ujú. Su nombre realmente de pila era Hedwig Eva Maria Kissler. Ujú. Nació de padres judíos, aunque la madre era conversa al catolicismo y conversa practicante, pero Ujú, nunca la bautizaron. Y fue hija única. El padre era banquero, o sea, ejecutivo de la banca, y la madre era pianista. Mm. Se interesó por la actuación desde muy temprano, ganó un concurso de belleza apenas a los 12 años y se las arregló para conseguir trabajo en un estudio de cine vienés cuando tenía apenas 15, 16 años. Claro. No trabajo de actriz, sino de Ujú. script, que son los que vigilan la Ujú. continuidad del rodaje. O sea, que la gente aparezca vestida con la misma camisa, que la Exacto. luz dé del mismo lado, ese tipo de Mm. cosas, ¿no? Trabajo bien quisquilloso. De mucha responsabilidad. Pero ahí mismo se las arregló primero para conseguir trabajo como extra en una película, luego un papel menor
y ya estaba protagonizando a los 18 años, a los 17 años. En Viena. En Viena. Ok. Sí. Y ella hace, eso, mejor dicho, entra en el radar de varios directores de cine, entre ellos Max Reinhardt, que era un famoso, bueno, director, pero él era realmente dramaturgo, Ok. pero de eso, en esta época todo el mundo saltaba de una cosa a la otra experimentando. Ah, bueno, igual que ahora. Sí, bueno, exacto. Sí, exacto. ¿Era influencer también? Sí. Y luego de un director ruso llamado Alexis Granovsky, y gracias a estos directores llega a Berlín, pero luego cuando ellos seguían carrera ella se quedaba en la ciudad a la que se había mudado, y ella protagonizó, que lo mencionaron ahí en el micro, una película hecha dentro, o sea, como todo eso era un gran imperio, todos estaban mezclados. Hoy en día es muy diferente hablar de la República Checa, de Austria, ¿no? Pero todo eso había sido parte del imperio austrohúngaro, entonces estaban todos muy mezclados. Ella protagonizó en Austria una película checa, hablada en checo. Realmente estuvo filmada y repetían las escenas y la filmaban en 3 idiomas. La hablaban en checo, la hablaban en alemán y la hablaban en francés. Wow. Que se llama Éxtasis, cuando ya apenas tenía 18 años. Que pasó la historia porque es la primera película que tiene, la primera película erótica convencional, o sea, que no fuese una película pornográfica, Claro, de circuitos underground Exacto. y cosas así, ¿no? Donde los personajes abiertamente hablan de sexo, tienen escenas sexuales, pero no explícitas, sino sí. básicamente se enfocan en las caras y todo eso. Esa película ganó, llamada Éxtasis, como les decía, esa película ganó un premio en el Festival de Venecia en el año 34 y la lanzó a la fama, al estrellato. En Europa fue todo un shock, una revolución esta película, porque además era la historia de un personaje de 18 años que se casa con un hombre de 30 y pico, pero este tipo no le presta atención alguna, entonces ya se busca un amante y tal. Entonces era una cosa muy escandalosa para la época. Y Sí, que para el cine, porque en la literatura ya había. Claro, estamos La hablando. literatura ya tenía muchas de esas del siglo historias. XVIII. Claro, claro, pero en el Estamos cine hablando de sí aquella época, en está comenzando, ¿no? 1933, Sí, para ser exacto. exacta. Entonces, imagínate. Sin embargo, es muy curioso porque el cine... Ella salía desnuda. obvio. sí, muy breve, muy fugaz, ¿no? Pero sí. Pero el cine entre los años, sobre todo en Hollywood, y esto es Viena, ¿no? Pero en Hollywood entre el año 30 y el 34 hubo una serie de películas que hoy en día las llaman películas precódigo, que son películas que para tratar de llevar gente al cine, porque había ocurrido estaba al calor, la Gran Depresión, había ocurrido ya el crack del 29, para atraer gente al cine con películas de gangsteriles o eróticas, con temas mucho más abiertos a la violencia mucho más explícita o las escenas eróticas un poquitico más subidas de tono y tal, hasta que en el 34 eso fue un escándalo en los Estados Unidos y se detuvo. Entonces esas películas que son apenas 4 años son consideradas hoy como una joya Claro. avant-garde, ¿no? Cuando la película Éxtasis llega a los Estados Unidos, llega ya después del establecimiento de este código, entonces la película fue vetada en los Estados Unidos, fue un escándalo, no la quisieron exhibir. Y justamente por esa época ella se dedica al teatro. Recuerden, tiene apenas 18 años. Sí. Y en el teatro, un buen día, haciendo una obra que se llamaba Sisi, que era sobre una reina, una famosa emperatriz austríaca del siglo XVIII. Ella, La conocemos como Sisi Emperatriz. Ajá, Correcto. exacto. A ella la visitaba, iba mucha gente a tratar de conocerla, llevarla Claro. flores. Ella era muy reacia al contacto con el público y a ese culto a la personalidad, al culto a las celebridades. Y uno de ellos es el señor Friedrich Mandel, que era como 15 años mayor que ella, que obsesionado con la actriz, iba varias veces y se casan. Él de 30 y pico de años y ella de 18. Como emulando la O sea, repite película la historia Éxtasis. de Éxtasis, ¿no? Pero Muy, ya va muy parecido. Se repite la Sebastián, historia. ya va Parecido. Sebastián, porque toca hacer un corte y hay que hacer publicidad también. Y no vas a contar esa historia. Ese fue el primer matrimonio de ella. Fue arreglado. No estaba convencida de querer casarse, pero hay mucho más que contar sobre Heidi Lamar. Hoy el retrato hablado de esta célebre actriz austríaca y a la Y su pausa. faceta como científica también. Claro nos que vamos a interesa hablar de eso mucho. también. Seguro Bueno, que fue pionera del WhatsApp. seguro. Seguramente. Seguro. En breve, aquí en Agenda Éxitos, ya volvemos. Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Guarenas, Guatire, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodías de siempre.
Sonidos en primera fila.
Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Guarenas Guatire, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodías de siempre. Sonidos en primera fila. Éxitos. Con Albany Lozada y Unai Amenábar. Esto es publicidad. Este mes Inter siempre te da más. Más internet, con planes de 100, 200 megas y hasta 1 giga de velocidad al 50% de descuento por 6 meses. También te da más entretenimiento con 150 canales de televisión. Más libertad con Intergo para que los veas donde y cuando quieras. ¿Qué esperas? Contrátalo ya. Visita a los agentes autorizados y puntos Inter. La fibra de Inter siempre, siempre te da más. Y también te quiero hablar de Chang'an Auto, porque ¿cuántos kilómetros hemos recorrido juntos? Miles, quizá millones, ¿verdad? Y los que nos faltan, porque a Venezuela Chang'an Auto llegó para quedarse y ser ese compañero en cada carretera, cada ciudad y cada aventura. Contamos además con un amplio catálogo de vehículos entre sedán, pick-up y sub disponibles en nuestra red de concesionarios y además tenemos servicio técnico y repuestos originales garantizados. Te respaldamos en cada kilómetro. Síguenos en @Chang'anAutoBZLA. Retrato hablado. Leyendas oscuras de personajes ilustres. Son las 4:46 de la tarde. Seguimos conversando con Sebastián Cova, cofundador del Círculo de Críticos Cinematográficos de Caracas y crítico de cine, acerca de un personaje que se dio a conocer y fue muy popular por su rol como actriz, pero también fue una gran inventora, una gran mujer de ciencia. Estamos hablando de Hedy Lamarr. Y nos habíamos quedado en el cuento a propósito de su primer matrimonio, que había sido una cosa así como arreglada, decías tú, señor. Albany. Cuéntanos, Sebastián. Bueno, en realidad los padres se opusieron a ese matrimonio y ok. el acto de rebeldía de ella fue casarse.
sea, es al entonces revés el a lo cuento era tradicional. distinto a lo que he claro. leído. Ah, sí. Ajá. Y con este señor Friedrich Mandel, que era un empresario, era el tercer hombre más rico de Austria, entonces, y era un empresario de armamentista, de los que vendían y armas. Entonces, justamente... Lo que llamaríamos un perro de guerra. Exactamente. pero más que todo fabricante. Ok, Más que, porque el perro de guerra es el comerciante, que se exactamente. aparece en los conflictos. Exacto. Y justamente, como él la usaba ella como eso que llaman en inglés una trophy wife, Ujú. una esposa trofeo que mira el bombón como Exacto, el que yo como el ando. que me gasto, pues. Él la Ujú. obliga a ella a abandonar la carrera actoral y él la llevaba a ella para sus reuniones de trabajo y sus cócteles y todas estas cosas que estos son, ¿sabes? Es ganarte al Estado para que te compre a ti las armas. Justamente ella ahí escucha en varias de esas conversaciones que la tecnología de los torpedos requería una forma de tratar de guiar el torpedo hacia su objetivo y que una opción podría ser con radio, pero que eso no se había probado. Mm. Entonces esa idea le queda a ella en la cabeza. Ya ella tenía el gusto por desarmar cosas. Aparentemente eso se lo había enseñado su papá. Cuando ella era niña, al papá le gustaba armar y desarmar cosas y se ponía a hacerlo con ella. Entonces de ahí viene De ahí un es que viene poquitico su esa cosa curiosidad. de esa curiosidad Claro. científica. Y finalmente ella se harta de este matrimonio súper dominante que no la dejaba salir. Que ella decía que prácticamente la tenía encerrada en un... Además, porque el tipo vivía en un castillo. Ok. Porque era un noble austríaco. O sea, era un Sí. millonario. Ujú. Y entonces ella... Aquí hay una versión legendaria de que ella se escapa disfrazada como la mujer de servicio de la casa, pero todo eso parece que es una ficcionalización muy a Ok. posteriori, que nada que ver. Pero lo cierto es que ella sí lo deja, se va a Londres y casualmente ahí conoce a Louis B. Mayer, que era el Ujú. socio cofundador y De la Metro presidente de Goldwyn la Mayer. Metro Goldwyn Mayer, que Ujú. lleva uno de sus apellidos, Sí. que era justamente en los años 30 el estudio de Hollywood más grande y poderoso. Entonces, bueno, ella comienzan a negociar, él le ofrece un sueldo de $125 por semana, ella eso no le gusta, Mm. le rechaza la oferta, pero luego casualmente los dos viajan a Nueva York en el mismo barco, entonces ella vuelve a actuar para él ahí y lo convence y entonces terminan negociando $500 por semana, o sea, la tipa era tremenda Sí, negociante, ¿no? señor. Ajá. Y entonces, bueno, llega a Hollywood y justamente Louis B. Mayer, ¿sabes qué? En esa época tú firmabas el contrato de exclusividad, era como aquí la televisión en los años 90. Ajá, claro. correcto. Formabas un contrato de exclusividad, pero como los equipos de fútbol, los estudios te prestaban Mm. Claro. a otro estudio. Entonces a ella Y su vida le pertenecía al estudio. Sí, ¿no? totalmente. Sí, Y te montaban la imagen y Claro, todo eso. claro. A ella la prestan a otro estudio porque en el momento en que ella llega no hay ninguna producción en la que ella pueda entrar y la prestan para la producción, creo que es la Warner, ahorita no estoy seguro, Ujú. de una película que se llama Algiers, como la capital Ujú. de Argelia, Ujú. que en realidad era el remake de una película francesa llamada Pepe Le Moco, y la película fue un éxito. Es una historia muy, muy parecida a lo que luego será Casablanca. De hecho, Ok. cuando se Imagínate. estrenó Casablanca, todo el mundo dijo, este es otra vez Algiers. Ajá. Ok. Lo que pasa es que hoy en día es mucho más famosa Casablanca Mm. que Algiers. Y bueno, es un éxito rotundo, entonces se dispara su fama y estamos hablando de una muchacha que apenas tiene 22 años para este punto, ¿no? Imagínate. Ella comienza a actuar en varias películas western que son bastante exitosas, varias de ellas, pero justamente a ella le aburre. Nunca entiende por qué la gente le pide autógrafos. Ella ese culto a la celebridad nunca lo asimiló. Y se aburría muchas veces en los rodajes, entonces se pone a inventar cosas y a buscar patentarla. Entonces inventó que es una tableta que se disolvía en agua para darle sabor al agua y cosas así. Y un buen día en una de esas producciones conoce a un compositor que era este señor que ustedes nombraron, George Atil, Ajá. que un músico experimental que ya había probado con unas cosas muy radicales en los años 20. No había música electrónica, pero es lo que como podría haber hecho la música Ujú. electrónica después. Y justamente ella le comenta que ahora que ya los Estados Unidos, porque ya es el año 42, que los Estados Unidos ya está en guerra, ella había escuchado por las reuniones a las que ella iba con su primer esposo que la Armada quería un método de poder guiar Ujú. a los torpedos hacia su objetivo, pero el problema de hacerlo por radio es que eso podía ser intervenido y cortado, o sea, Claro. lo que Claro. llaman jamming, que es Ujú. hacerle una interrupción a la señal de radio y el torpedo se pierda. Entonces ellos se ponen a discutir sobre eso y se les ocurre este método que se llama espectro ensanchado por salto de frecuencia, que básicamente es que el objeto que está emitiendo la señal de radio va cambiando todo el tiempo la frecuencia, como si tú la estuvieses cambiando manualmente, pero Ok. lo hace el aparato solo.
Ellos lo patentan en agosto del año 42. Eso para evitar que sea intervenido. Sí, que sea exacto. Porque claro, captado, si te van a disparar un torpedo, una forma que tiene de defensa el barco que va a ser torpedeado es emitir una señal contraria que interrumpa la señal Ujú. que está guiando Ujú. al Y torpedo. confunde al torpedo, digamos. Sí. Entonces, y tú escapas mientras tanto. Entonces la idea es evitar eso con un mecanismo que va saltando de frecuencia todo el tiempo, pero que los dos aparatos están coordinados en cómo van a saltar. Entonces él nunca se va a desconectar. Ujú. Y Esa eso lo tecno- inventó ella. Eso lo coinventa ella con este compositor. La Armada no lo adopta porque aparentemente el equipo que ellos diseñaron, ponérselo a un torpedo lo iba a volver muy pesado, era Ajá. demasiado grande. Y al final la Armada se inventa otro propio de ellos. Pero entonces esto quedó registrado, como le digo, la patente es la número 2.292.387 del 11 de agosto del 42. Mm. Ella fue la que pagó los abogados que hicieran el registro y todo eso, además porque ella ya había patentado algunas cosas. Esto queda como una anécdota, porque esto realmente no fue utilizado para la guerra. La Armada después implementó otro sistema inventado por ellos, pero nos habla de la versatilidad de esta persona que, aburrida por increíble. la actuación, se pone a inventar cosas y a patentarlas, ¿no? Mm. Y además a ver las posibilidades de negocio. Ya para estas alturas ella iba por el segundo esposo. Ella Se casó como después de 6 o 7 veces. seis veces. Yo creo que Liz Taylor La era- primera vez, el Sí. primero, como ya dijimos, era un empresario. El Ujú. segundo, uno como que va viendo la vida de ella por los esposos. El primero era un empresario. El segundo, un guionista. Ajá. El tercero, un actor. El tercero era un dueño de discotecas y de restaurantes. Y después un magnate del petróleo. Y finalmente un abogado de divorcio. Que tenía todo el sentido. Bueno, del muy bien, mundo, claro. porque se ve que es el que le hacía Yo el trabajo. estoy harto de mío. pagarle abogado. Ahora me caso con un abogado y ya está. Y- Oye, qué Y bueno. finalmente, bueno, de ese también se divorció. Ojo. Claro. Y De ese perdió, también me se divorció. imagino. Y ya sus últimos 35 años de vida se Mira lo que quedó. dice una y perdió. Claro. Sí, sí, no. Se le puso el especialista en divorcio. Pero ajá, ella desaparece de la actuación allá en los años sí, 30. ella ya, su último gran éxito de taquilla fue en el año 48. Aquí estaba viendo que se llama Sansón y Dalila, una película Sí. de Ujú. Cecil B. DeMille, que es el mismo director de Los 10 Mandamientos. Él hacía estas grandes producciones Sí. épicas. Y ya en los años 50 ella comienza a actuar cada vez menos. Ella se comienza a fastidiar más también de la actuación. Fíjate, ya en los años 40 está en todo, pero ya Sansón y Dalila es del 49. Sí. Ya luego hay una película, que fue la película más taquillera del año 50. Mm. Pero ya después hay unas dos películas en el 50, una en el 51, tres en el 54, una de ellas fue hecha en Italia. Y ya su última película es de 1958, The Female Animal, el animal femenino. Mm. Mira, estábamos hablando antes de Angela Lansbury. Trabaja también ahí en Sansón y Dalila junto con Victor Ah, Mature. mira. Los actores principales son Victor Mature. Mature, Hedy Lamar y Angela Lansbury, bellísima también, una niñita. prácticamente. ahí se ve. Angela Sí, Lansbury es sí, muy, muy, sí. muy jovencita, ¿no? Así es. Y bueno, ya ella al final, en los 60, le ofrecen papeles. Ella llegó a actuar una vez más, pero le dio una crisis de nervio y colapsó, entonces la tuvieron que sustituir. Publicó su autobiografía, cosa curiosa, su autobiografía, y después apenas sale ella en una entrevista de televisión, dice que todo lo que dicen ahí es mentira. Es mentira. Se arrepintió. Qué Sí, persona. es que sabes que esas autobiografías en realidad te las escribe un escritor fantasma, ¿no? Claro. Mm. Porque no todo el mundo tiene habilidad narrativa. Entonces la editorial te asigna a alguien que escribe en primera persona, Ujú. como si fueras tú. Entonces ella acusó que el escritor fantasma se había inventado de todo. Entonces ella demandó a la editorial. Después un articulista... No se casó con un editor. No. Después un articulista la demandó a ella porque decían que ese libro tenía muchas cosas que el articulista había sacado en una revista de estas que hacían perfiles de actores. Y ya después de aquí en adelante, ella solamente entra en la escena pública por demandas. Ella demanda a Mel Brooks y Warner Bros. En el 74 por un chiste en la película Blazing Saddles, que es uno de los clásicos de Sí. Mel Brooks. Ella demanda a la empresa que hacía el programa Corel Draw, el famoso programa para dibujar digitalmente, que Ok. uno dibuja con mapas de bits y esas cosas. Sí. Ajá. Porque la portada de la caja de Corel Draw era la cara de ella, sacada de Imagínate. una de las películas. Y también solamente entra en las noticias en esta época porque la atrapan robándose cosas de las tiendas. ¿Y qué era cleptómana? Aparentemente, una vez en Oh. el año 70 y la otra vez en el 91, pero en el 91 se estaba robando unas gotas para los ojos y unos laxantes.
¿Qué es Una eso? cosa. Claro, ya para ese punto es una mujer de 80 y pico de Ya, años. o sea, no No, sería ya un cuadro ya como de tenía algún- senilidad. Bueno, no, Sí, algo de aparentemente eso. porque claro. todavía en el 98 estaba demandando empresas. O sea, que hasta Bueno, senil pero- estaba. Y llegando a acuerdos fuera de corte. Sí. Qué locura. Pero aparentemente ella se encerró, ella se distanció de los hijos, ella tuvo un hijo adoptado con el segundo matrimonio. Ujú. Ese hijo se distanció de ella a los 12 años, se fue a vivir con otra familia y no quiso saber más nunca a nadie, se cambió el apellido y todo. No se sabe por qué. Por cierto, ¿Cuál fue la razón? sí, ahí no se Nadie sabe. dijo nada. Por cierto, el apellido Lamar, inventado, se lo Ajá. pone Louis B. Mayer cuando se la lleva a Hollywood para evitar la conexión con la película Éxtasis. Para que Ok. no la vinculen a ella con esa película y le ponen el apellido de una famosa actriz de los años 20 llamada Barbara Lamar, que era la actriz favorita de la esposa de Louis B. Mayer. Ah, Ah, de allí la historia. Y Bueno, sí, usó ese apellido para hacer un resort. ajá, supuestamente exacto. también. Sí, en Villa Lamar, Ajá. en Colorado, en los años en los finales de los años 50. Mm, Luego ella tuvo 2 hijos, esos mm. sí fueron biológicos, con el tercer esposo, el que era actor. El hijo que se distanció de ella a los 12 años, supuestamente, que se suponía que era adoptado, ella siempre dijo que era adoptado. Él después contó que él había encontrado papeles y documentos que demostraban que él era hijo biológico de ella, que ella lo había tenido extramatrimonialmente con el que eventualmente sería su tercer esposo. Ah, Pero después esa persona se ve que vivió lo suficiente hasta llegar a la época de las pruebas genéticas y hizo una prueba genética y demostró que no era hijo de ninguno de los dos. wow. O sea, ese pobre chamo debe tener una Pero, crisis de, Dios. bueno, De chamo no, si identidad. sigue vivo un señor ya, debe tener una crisis de identidad. Claro, o sea, todo ¿de alrededor de quién la soy vida de esta hijo persona yo? es tan, Dirá. tan novelesco Sí. ¿Y cuándo murió? que es increíble. En enero del 2000 ya, a los 85 años. ¿de qué murió? Falla cardíaca. Ah, Ok, ok, ya. bueno. Pero Ahí a, está. a esa edad se te autoriza cualquier Bueno, forma de muerte. exactamente, Cualquier- una Y después de esa larguísima vida- vida, por Dios. Ay, Sebastián, buenísimo. Muchísimas Buenísimos gracias cuentos. por compartirnos todas estas historias sobre Heidi Heidi Lamar. Lamar, sí, Sí. señor. Yo la recordaba solamente por Sansón y Dalila, ¿no? Y me quedé con la cosa de que una vez tú me habías comentado, Unai, de que hasta de espía le habían dicho que era. Posiblemente al estar vinculada con la... la Armada. y Otro eso, es dato, posible que- un último dato jocoso, es que, entre otros, junto a Jean Harlow, es una de las inspiraciones para el personaje de Gatúbela, Ah, de ok. Catwoman en el imagínate. año 41, porque Bob Kane, el creador del personaje de Batman, era muy cinéfilo. Mm. Y, de hecho, todos sus personajes están inspirados en personajes, En personajes del cine. reales. Ah, En personajes ok. del cine. En personajes del cine, Sí, exactamente. Y entonces, como ella siempre, a ella es una cosa que ella le aburrió mucho, que cuando ella llega a ser actriz en Hollywood, siempre la encasillaban en papeles de exótica, extranjera, seductora. Ok. De árabe, de latina, de todo, pero siempre la seductora. Ok, Entonces, ok. justamente cuando crean el personaje de Gatúbela, de Gatúbela. Catwoman, una de las Ujú. cosas que quieren es que ella seduzca a Batman. Entonces le dan esa personalidad y de hecho en el papel le dan el aspecto de De Heidi Heidi Lamar. Lamar. Muchísimas Gracias, gracias, Sebastián. Sebastián. Sebastián Movidita Cova, la cofundador del Círculo de Críticos Cinematográficos de Caracas y crítico de cine. Bueno, y hoy ya estamos por irnos, pero tenemos que nuestro cafecito con una revisión de las Informaciones, de las noticias.